Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Nuestro grupo nos conforma Natalia Infante, Angie Marisa Salamanca, Luisa Fernanda Sánchez, Natalia Giraldo Jurado y el que les habla, Miguel Ángel Velázquez. Vamos a hablar del artículo que tiene por título Primer reporte de casos de abortos y mortinatos inducidos por Toxoplasma gondii en Argentina. Este provoca considerables pérdidas económicas al rebaño de ovinos en esta zona. Puede ocurrir en ovejas de todas las edades y afectar principalmente a hembras gestantes. Los fetos de las ovejas infectadas pueden ser reabsorbidos o momificados dentro de la misma. Pueden nacer muertos o nacer débiles, los cuales pueden durar hasta la primera semana de nacidos. De ahí en adelante, los que sobreviven van a producir corderos libres de Toxoplasma gondii. Los infectados no necesariamente van a presentar signos clínicos, pero va a permanecer enquistado en lo que son los músculos y puede afectar a los humanos por la ingesta de carnes crudas. Para la toma de muestras se realizaron procedimientos en animales de acuerdo a los protocolos estándar del Comité de Ética Animal de Argentina. Se registraron 15 abortos, 9 mortinatos en un rebaño para producción de carne que fue criado en potrero. Se obtuvo muestra del suero de 24 ovejas que estuvieron afectadas y parieron corderos normales y muestras de los fetos abortados de cerebro, corazón y riñones teñidos con hematoxilina y observados al microscopio. En este caso, se utilizó la inmunohistoquímica y el PCR. Las secciones seleccionadas de cerebro y músculo estriado fijadas en formalina e incluidas en parafina se evaluaron mediante inmunohistoquímica. Brevemente, el desenmascaramiento del antígeno se logró mediante la recuperación del epítopo inducido por calor utilizando una cámara de desenmascaramiento. Un cuerpo policlonal de conejo contra T. gondii. En este caso fue el Newmarkers RB282A. Se utilizó como anticuerpo primario. Se usó el conjugado de IgG, anticonejo de cabra, Envision más HRP, eh, conjugado de polímero marcado con HRP como sistema de detección y 3-amino 9 etilcarbazol como cromógeno. Se canalizaron los sueros de las ovejas y los fluidos torácicos de los fetos gemelos para determinar la presencia anti-T. gondii IgG específica por prueba de anticuerpos de inmunofluorescencia indirecta. En cuanto al título de corte utilizado, fue de 1 en 50. Siguiente, por favor. Las reacciones positivas que tenían la dilución serológica más alta se consideraron el título de punto final. Como conjugado se utilizó una IgG policlonal de conejo antioveja marcada con isotiosinato de fluoresceína. En este caso se utilizó el Dennis Blood and Tissue Kit, siguiendo las instrucciones del fabricante, siendo finalmente diluidas las muestras. Bueno, en cuanto a los controles positivos y negativos y los productos de amplificación secundaria, se visualizaron mediante la electroforesis en gel agarosa al 1.8% y tinción de gel de ADN seguro SIBR bajo luz ultravioleta. Bueno, procedimientos de laboratorio auxiliares para el diagnóstico diferencial. Bueno, estos básicamente se hicieron para identificar que nuestros animales no cursaran con otro tipo o cursaran con otra patología. Entonces hice un aislamiento bacteriano de contenido basal, del contenido del pulmón, del vaso, del hígado y de los fetos abortados, los cuales se maceraron, se mezclaron, se incubaron a 37 grados durante 24 horas en agar Colombia, que pues es un agar sangre 7%. Se incubó caldo enriquecido para identificar salmonela. Todas las muestras de suero también fueron evaluadas por Brucela por anticuerpos por ELISA indirecto. También se identificó o se hizo prueba de leptospira por anticuerpos fluorescentes directos en improntas fetales de hígado, pulmón y frotis de humor acuoso de ambos fetos o de los fetos pues, mencionados.
También se realizó Campylobacter en frotis en contenido abomasal, examinando también bajo el microscopio por fluorescencia. Ya hablando de otros procedimientos de laboratorio para el diagnóstico, principalmente pues los vamos a dividir en dos, que sería en este caso las herramientas serológicas y moleculares. Ya cuando se utilizan herramientas serológicas, en este caso pues sería ya en pacientes que no son hospederos definitivos, accidentales o intermediarios, en este caso como es las ovejas. El primero sería, se realizaría una prueba de IgG, que si nos llega a indicar títulos altos de esta, puede que haya tenido en algún momento contacto con el parásito, más no significa que esté presentando algún cuadro clínico. Pero pues ya para confirmar esto, se pasaría con la prueba de IgM, que esto también pues en el momento de que tenga títulos altos es probable que el paciente esté pasando por una fase aguda. Y ya como tal, para confirmar el diagnóstico, pues, se pasaría a una prueba de PCR, que esta nos indicaría si el paciente está o no en un diagnóstico de una fase crónica. Siguiente. Ya para el diagnóstico también sirve la prueba de avidez de anticuerpos de IgG, que esta nos sirve cuando es difícil tomar la muestra de algún tejido, ya sea como por ejemplo el cerebro. Entonces nos permite pues que podamos identificar el parásito por medio de esta. Hay unos valores que se conocen como bajo, intermedia y fuerte, y pues eso significa que entre más fuerte sea la avidez de la prueba, pues esta puede estar cursando con una fase crónica. También otra de las pruebas ya es el PCR, pues que básicamente se basa en la detección del ADN del parásito. Se toman muestras de cualquier líquido que nos permita identificar el parásito, ya sea el líquido amniótico, del humor acuoso, de la sangre o el líquido cefalorraquídeo. También tenemos la biopsia, que esta básicamente nos permite la identificación del parásito como tal en un tejido, y esta también puede ser en muestras de biopsia cerebral, de líquido cefalorraquídeo, de ganglios linfáticos y de médula ósea. En la tabla 1 podemos ver la población total que se estudió de ovejas. En total fueron un número de 58 ovejas y se clasificaron en las ovejas que abortaron, las ovejas con mortinatos y las ovejas que tuvieron un parto normal. Ya cuando se hizo como el estudio de quién estaba positiva a Toxoplasma gondii, se determinó que 24 de las 58 se detectaron anticuerpos contra Toxoplasma gondii. Eso sería un total de 41% de la población analizada. Con mayor proporción de animales seropositivos en el grupo que presentaban algún antecedente de pérdida reproductiva. Bueno, como descripción morfológica, lo he encontrado. Vemos que en la imagen A encontramos un feto, perdón. En la imagen B, un foco de necrosis y mineralización rodeada de pocas células inflamatorias mononucleares, de células y de selección del cerebro del feto ovino. En la imagen C vemos quistes de trofosocitos señalados con una flecha morfológicamente pues parecidos al de Gondi en el cerebro. Y en la imagen D vemos que el Toxoplasma gondii y los quistes sarcomas fetales estrellados detectados por inmunohistoquímica y tinción de hematoxilina. Bueno, también es importante que los exámenes de laboratorio para los diferenciales, todos estos nos dieron negativo, lo que nos indicaría que nuestros animales podrían sí estar cursando con Toxoplasma gondii. Listo, como las recomendaciones que se le hacen a los propietarios de las mascotas para evitar las posibles infecciones por toxoplasma, se puede contagiar teniendo contacto con las areneras. Toca limpiar los bebedores a diario de los animales, comiendo carne cruda o mal cocinada,
teniendo contacto con las heces de los gatos contaminados sin lavarse las manos, por transmisión congénica, que es el resultado del paso de la infección materna hacia el feto. La transmisión suele ser transplacentaria en el canal del parto, y en el canal del parto, pues de la madre al hijo. Siguiente. ¿Cómo se puede llegar a evitar el contagio? Se puede lavándose las manos varias veces al día, pues más cuando hay gatos en casa. Hay que ser muy rigurosos con la higiene de la arenera de los gatos y los platos de comida, los bebedores. Em, no hay que darle como carnes crudas a los gatos, ya que eso puede como activar la toxoplasmosis. Eh, no es muy recomendado que los gatos salgan de la casa, pues ya que ellos son animales cazadores y al ser cazadores pueden comerse las presas que son pájaros y ratones y de ahí pueden transmitir la enfermedad. En el perro se puede llegar a contagiar. El contagio suele ser solo si el perro llega a ingerir las heces de los gatos o una carne cruda que también esté contaminada. Bueno, como conclusión, vemos que también pues que también podemos sacar muestras de los ganglios linfáticos regionales que sean afectados. Nuestro artículo iba más hacia diagnósticos post-mortem, pero pues también esto se pueden hacer ante-mortem con PCR y buscando el antígeno y pues el ADN del mismo. Y gracias.